En este video tutorial vamos a aprender a utilizar el Altium desde cero. Para ello, crearemos un circuito muy sencillo a partir de su esquema eléctrico. Es posible que tengamos, al iniciar el programa, otra distribución de ventanas y herramientas. Para ello, basta con ir a View, Desktop Layouts y Default para volver a su estado original. Para crear un nuevo proyecto nos dirigimos a File, New, Project y PCB Project. El proyecto está creado, pero no tenemos ningún documento activo. Para ello, vamos a pulsar el botón derecho, Add New to Project y Schematic. La primera vez que creemos el documento, nos aparecerá esta ventana en medio de la pantalla. Esto sirve para poder movernos a lo largo de nuestro esquema. Como nos molesta, la moveremos en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Arrastramos, lo hacemos más pequeño y todavía podremos seguir utilizando esta barra de herramientas sin que nos moleste. Ahora que ya tenemos configurado nuestro espacio de trabajo, el próximo paso sería explicar las distintas barras de herramientas del entorno. En este caso, vamos a avanzar y iremos explicándolas conforme las vayamos necesitando. Vamos a aprender a agregar componentes de las librerías. En el caso de que no tengamos la pestaña Libraries, nos vamos a Workspace Panels, System y Libraries. Una vez abierta la barra de herramientas de librerías, pulsamos sobre el botón Search. Cuando se abre la ventana, en la primera línea indicamos que el nombre del componente sea igual, contenga, empiece o termine por la cadena de búsqueda que queremos encontrar. En esta casilla podemos indicar que las librerías a buscar sean las que estén en el proyecto o las librerías que estén en el directorio de librerías del Altium, incluyendo los subdirectorios. Pulsamos sobre el botón Search y una vez obtenidos algunos componentes que queremos, pulsamos sobre Stop. Podemos observar que tenemos varios componentes que ha encontrado. Para añadir un componente que deseamos, simplemente pulsamos sobre él y lo arrastramos al documento. Para hacer zoom, podemos dirigirnos a la ventana que hemos apartado y pulsamos sobre la lupa. Otra manera de ampliar el área de trabajo es utilizando los botones de la barra de herramientas. Mediante el primer botón, aplicamos zoom sobre los objetos que tenemos en el documento. En el segundo botón, podemos aplicar zoom a un área concreta. Otra manera de aplicar zoom es utilizando el botón central del ratón, ampliando o reduciendo la zona, moviendo el ratón hacia adelante o hacia atrás mientras dejamos pulsado dicho botón. Para mover el documento utilizamos el botón derecho y arrastramos. Ahora procederemos a añadir unos cuantos componentes más a nuestro diseño. En este caso vamos a buscar resistencia. Le decimos que contenga la palabra res. Como podemos observar, encuentra distintos tipos de resistencias. A nosotros nos interesa esta, la resistencia 3. En esta zona se encuentra el encapsulado del componente. Son los que vienen por defecto dentro de la librería del Altium. Arrastramos el componente en el documento y realizamos el mismo procedimiento con los demás componentes. Una vez añadidos todos los componentes a nuestro proyecto,
vamos a aprender a mover y a rotar uno de ellos. Para ello pulsamos sobre la resistencia y sin soltar el ratón pulsamos la tecla espacio del teclado. Soltamos y lo dejamos en la posición que deseamos. Para copiar pulsamos sobre la barra de herramientas y para pegar realizamos el mismo procedimiento. Podemos utilizar la tecla de acceso rápido Control más V. Una vez hemos terminado con las resistencias, vamos a proceder a mover y colocar el resto de componentes. Además del método de rotar utilizando la tecla espacio del teclado, podemos rotarlo sobre el eje X o sobre el eje Y del componente. Para ello, debemos utilizar el mismo método que utilizamos para rotar con la tecla espacio, pero pulsando sobre la tecla X o Y respectivamente. Dicho esto, vamos a seguir colocando el resto de componentes. Para conectar los componentes entre sí, utilizamos el botón Conexionado. Pulsamos sobre el terminal de un componente y el terminal del otro componente. Procedemos a conectar el resto de componentes de esta manera. Como podemos observar, el Altium por defecto solo nos deja enrutar cables con un ángulo de 90 grados. Para hacerlos de 45 grados, pulsamos Shift más espacio para cambiar el tipo de conexionado. Una vez terminado, debemos añadir la alimentación y la masa a nuestro circuito. Pulsamos sobre el botón Alimentación y añadimos. Pulsamos sobre Masa y añadimos la masa. Para editar las propiedades de un componente, hacemos doble clic sobre él y se nos abrirá la ventana de propiedades. Como podemos observar, tenemos varias secciones: las propiedades, la información sobre la librería, el valor, etc. En este caso vamos a ocultar LED 0 porque no nos interesa. Como podemos observar, ahora únicamente nos aparece el identificador del componente. Podemos utilizar esta información para informar, por ejemplo, sobre el color del LED. Como no nos gusta la disposición del texto, lo arrastramos como si arrastráramos un componente. Para seleccionar varios,
utilizamos la tecla Shift del teclado haciendo clic en cada uno de ellos. Podemos deshacer el trabajo realizado utilizando el menú Edit, Undo o el botón de la barra de herramientas Deshacer. Para editar el valor de un componente, pulsamos doble clic y se nos abrirá la ventana de propiedades. A la derecha tenemos el campo Value, donde podemos seleccionar el valor del componente. Otra manera de editarlo es haciendo doble clic directamente sobre el valor. También podemos editar las propiedades del componente al mismo tiempo que lo estamos añadiendo a nuestro diseño. Para ello, cuando estemos arrastrando el componente, pulsamos la tecla Tabulador, sin soltar el clic del ratón. Una vez hemos terminado de editar todos los componentes, vamos a proceder a añadir un conector para la alimentación del circuito. Para ello, utilizamos el método que hemos aprendido anteriormente. Una vez seleccionado el tipo de conector que queremos añadir, lo arrastramos a nuestro diseño. En este paso debemos añadir todos los tipos de alimentación que tenga nuestro circuito. En el caso de que también tenga VDD y VSS, añadimos la alimentación tal y como conocemos, hacemos doble clic sobre el componente y editamos. En el caso de que estemos añadiendo distintos componentes en nuestro diseño, es posible que queramos distribuirlos uniformemente. Para ello, utilizamos la barra de herramientas Alinear. En este ejemplo, vamos a pegar unas cuantas resistencias que no están alineadas. Una vez terminado, seleccionamos los componentes que queremos distribuir, pulsamos sobre el botón de la barra de herramientas y como vemos nos aparecen distintas opciones. Pulsamos sobre Alinear abajo. Como vemos, se han distribuido uniformemente sobre el eje horizontal. En nuestro diseño no hemos necesitado crear ningún componente desde cero, ya que se encontraban todos en la librería del Altium. En el próximo vídeo vamos a aprender a crear un componente desde cero